Si te encuentras en la búsqueda de unos nuevos auriculares, quizás quieras echarle el ojo a estos Soundbeats Engine 4, porque la verdad me ha gustado bastante durante estas 2-3 semanitas que llevo probándolos. Así que si quieres conocerlos, quédate porque comenzamos. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es TechDroid y hoy vamos a hablar acerca de estos Soundbeats Engine 4, unos auriculares que la verdad me han gustado bastante, sobre todo por su calidad-precio. Y vamos a empezar primero por el apartado estético, el diseño. En este caso, pues es algo bastante normal, es plástico, no es plástico de mala calidad tampoco, pero no es algo premium, por así decirlo. Además es un acabado brillo. Y sí, las huellas se quedan bastante marcadas. Cuando lo abrimos nos vamos a encontrar ya con los dos auriculares. Es una forma bastante compacta, son muy pequeñitos y eso, pues oye, se agradece. La verdad es que se cogen de forma correcta, eso sí, así se pueden resbalar un poco, pues es algo negativo que le he encontrado, pero bueno, si haces así un poquito ya los coges de forma sencilla. Aquí tenemos un LED para ver el LED de estado y luego por aquí en la parte inferior tenemos un botón que va a hacer para que se pueda emparejar de forma correcta, el USB-C para recargarlo y un pequeño LED para también conocer algunos estados del dispositivo. Hablando ya del propio auricular, pues es bastante pequeñito, es bastante compacto, la verdad es que va muy bien a la oreja, por lo menos para mí. Y tenemos diferentes gomitas, ya que si está de aquí pues no te viene bien. Aquí en la caja se nos incluyen más gomitas que podemos intercambiar. Ya te digo que a mí la que viene por de fábrica me ha ido bastante bien, por lo tanto no me ha hecho falta abrir esto de aquí, pero por aquí podéis ver que tenemos otros dos juegos más. Así que, oye, a mí esta de aquí me ha ido bastante bien. Se pone de esta forma, muy sencillo. Y por lo menos para mi oreja se adapta mucho. Aunque bueno, esto ya sabéis que los auriculares pues tienes que probarlos durante X horas, tiempo, etcétera, para ver si realmente se adaptan o no a tu pabellón auditivo. Después, pues cada auricular tiene su indicativo en rojo para right y en azul para left. Así sabes muy sencillamente cuál va en cada oreja. Y la verdad es que son bastante cómodos, aunque te digo otra vez que esto depende de la oreja. Yo he estado bastante tiempo con ellos y no me ha molestado. Por aquí podéis ver un poquito también que son un poco transparentes y en su interior tenemos dos drivers. Uno que es un tweeter de 6 milímetros y el otro es un woofer de 10 milímetros. Y aquí ya nos metemos en cuanto a calidad de sonido, qué tal suenan, qué tal son estos auriculares. La verdad es que no tengo ninguna pega que ponerles, sobre todo teniendo en cuenta el precio. Y algo que me gusta mucho en cuanto a calidad es que vamos a disponer del códec LDAC. ¿Qué es esto básicamente? Es un códec que está diseñado, patentado, lo ha hecho la marca Sony. Y esto nos permite tener muchísimo más rango dinámico, podríamos decir, en cuanto a sonido. Por lo tanto, vamos a tener muchísimo más detalles que si utilizáramos un códec convencional como por ejemplo el SBC. Así que si tu dispositivo es compatible, ya que esto de aquí tiene que ser compatible tanto el auricular como el smartphone, vas a poder disfrutar de este códec de alta calidad. Y ahora veremos cómo se hace. La verdad es que en cuanto a frecuencias, la verdad es que muy bien, tiene unos graves bastante correctos, tiene unos medios que están muy bien y unos agudos que no destellan, pero que están ahí presentes y son bastante buenos. Así que en general te puedo decir que la calidad de sonido es realmente buena, así que no te vas a arrepentir de ellos. Por cierto, por si no lo sabías, te puedes suscribir por aquí abajo en el botón rojo, también le puedes dar a like y sobre todo darle a la campanita para que te avise de nuevos vídeos, porque así vas a ayudar mucho al canal para que siga creciendo y pueda traer más vídeos como este, para contarte mi experiencia acerca de estos productos para saber si merecen o no merecen la pena. Así que ahora seguimos con el vídeo. También relativo a la calidad de sonido, pues tienes que saber que no contamos con cancelación de ruido activa, simplemente tenemos esa cancelación pasiva cuando tú te pones el auricular, pero ya cancela bastante bien y por lo tanto esta cancelación pasiva más escuchando la música
prácticamente no te va a hacer falta esa cancelación de sonido activa. Así que, oye, vas a abaratar un poquito el coste, pero por esos 80 euros más o menos que cuesta, yo ya se lo habría incluido y, oye, no hubiera estado de más. Ya estoy grabando el smartphone, así que nos vamos a dirigir a la aplicación para ver un poquito cómo es y cómo puedes emparejarlos. Aunque bueno, realmente para emparejarlos en sí no te va a hacer falta, pero la aplicación es bastante útil porque podemos configurar muchos apartados. Así que en este caso, para configurarlos, pues tendríamos que abrir el estuche de carga y nos vamos a Bluetooth. Desde aquí vamos a esperar a que salgan, estos no son. Esto es cada auricular, tenemos que esperar a que ponga esto de aquí, SoundBeats Engine 4. Seleccionamos y se emparejará de forma correcta. Aceptamos que también puede haber el historial de llamadas, emparejamos y ya está, ya están conectados. Aquí veis el códec que os decía anteriormente, que está por LDAC. Así que si pulsamos en dentro, podemos cambiar, en este caso que es un OnePlus, podemos cambiar entre el estándar y el HD. Y créeme, hay diferencia entre escucharlo de una forma u otra. Pero ya te digo, tiene que ser soportado por el smartphone y también por la plataforma de sonido que tú vayas a escuchar. Sí, eso también es importante, que el audio que te sirva, ya sea Apple, YouTube, etcétera, pues tenga este códec para transmitirlo a máxima calidad. Y bueno, esta es la aplicación de SoundBeats, ya la tenemos vinculado, así que ahora nos lo reconoce de forma muy sencilla. Y mira, tengo una actualización. Pues oye, los había actualizado, ¿eh? Pero bueno, desde aquí de forma sencilla, pues puedes actualizarlos. Y aquí podéis ver también la carga de cada auricular por separado. Si nos venimos aquí, podemos ver que tenemos para actualizar el firmware. Podemos enviar mensajes, etcétera, de soporte técnico. Luego también tenemos aquí algunos ajustes para cambiar el idioma, etcétera. Pero lo interesante es cuando nos venimos aquí abajo en la barra, en estos pequeños ajustes. Desde aquí podemos subir o bajar el volumen. Algo interesante que es el adaptativo, que ahora le explicaré qué es. Luego tenemos aquí el ecualizador, que podemos personalizarlo nosotros si queremos. Y luego aquí pues ajustes preestablecidos que ya tiene la propia marca para estos auriculares. Después tenemos un modo juego, que esto es básicamente para que reduzcas la latencia mientras estás jugando. Después también puedes deshabilitar las funciones táctiles, que eso es algo que puedes hacer o no. Yo no te lo recomendaría, la verdad. Pero bueno, si le das por lo que sea muchas veces y no te responde bien, pues puedes quitarlas. Y luego también tenemos la función de conexión multipunto. Esto significa que puedes conectar hasta dos dispositivos, por ejemplo, el smartphone y un ordenador. Así que de esa forma muy sencilla podrías combinarlos y pasarte de uno a otro para escuchar esa fuente de sonido. Y ahora lo interesante, ¿qué es exactamente el control adaptativo? Pues si entramos por aquí podéis ver que yo ya hice una primera calibración para ver exactamente cómo era el nivel de sonido. Aunque bueno, creo que esta no es la mía exactamente, porque también se los dejé a otra persona para probarlo. Pero bueno, aquí básicamente lo que tenéis que hacer es seguir las instrucciones y lo que va a hacer es, va a pasar por diferentes frecuencias y a diferentes volúmenes y así de esta forma vas a ver también vuestra audición cómo está y se va a adaptar a esas condiciones para que, oye, suenen un poquito mejor. Y sí, créeme, tanto yo como las otras dos personas a las que le he dejado estos auriculares para probarlos, lo han notado cuando han hecho este cambio. Como prácticamente la mayoría de auriculares del mercado, pues se controlan de forma táctil. Así que depende de cuál vayamos a tocar y cuántos toques hagamos, pues vamos a hacer una acción u otra. Por ejemplo, si le das uno al derecho, vas a subir el volumen. Si le das uno al izquierdo, vas a bajarlo. Luego, si le das dos toques, puedes avanzar la canción. Si le das dos toques al izquierdo, vas a retroceder canción. Y para las llamadas funciona bastante similar. Después tenemos para, si le damos tres toques, habilitar lo que es el modo juego para reducir esa latencia que ya te he comentado. Y el otro lo que hace es lanzar el asistente con esos tres toques. Así que sí, hasta con estos auriculares, como tienen micrófono que se escucha bastante bien según me han dicho en las llamadas, pues oye, vas a poder utilizar el asistente. Ahora tenemos que hablar acerca de la batería, la cual es realmente magnífica y muy buena y prácticamente parece que es que no se acaba esta batería. El fabricante afirma que tiene hasta 12 horas y media de autonomía. Ya te digo que no lo puedo corroborar exactamente porque
prácticamente en estas 2-3 semanas no los he tenido que cargar porque es que es prácticamente ilimitada. Y además, con su estuche de carga, pues puedes hacer casi hasta 50 horas. Ya te digo que no será esto exactamente, pero ya te digo que prácticamente es que no lo he tenido que cargar en estas 3 semanas de uso. Así que, oye, muy recomendable esta batería. Y sobre todo por la calidad de sonido también que acompaña. Así que, oye, ese apartado muy bueno. Así que bueno, en general la verdad es que son unos auriculares que me han gustado bastante. En cuanto a diseño, son bastante cómodos, por lo menos para mí, pero ya te digo otra vez que esto va a depender de la persona, porque no todos los pabellones auditivos son iguales y eso se tiene que adaptar al tuyo. En cuanto a lo que es el diseño, pues oye, está bastante bien. Sí que a veces cuando lo coges de la caja se puede llegar a resbalar un poco si lo pinzas así, pero bueno, simplemente con hacer ese movimiento ya lo sacas. Y la verdad es que en cuanto a la calidad de sonido, si utilizas esa función de adaptabilidad, pues vas a poder tener algo mejor de sonido adaptado a tus condiciones. Y luego también, pues si quieres toquetear un poquito más, pues puedes utilizar el ecualizador para ajustarlo tú directamente a lo que a ti más te guste. Así que en general, pues tiene buenos agudos, tiene buenos graves y, oye, bastante bien en general por el precio, el cual vamos a tener que desembolsar unos 50 euros más o menos actualmente, que se encuentra en oferta en Amazon, pero si no de normal suelen costar unos 70-80 euros. Así que mejor espérate a esas ofertas de unos 50 euros, que por ese precio yo sí que lo veo muy razonable, lo veo un buen producto y en general bastante recomendables. Un punto negativo que le puedo poner es que por este precio de 80 euros, que es su precio normal, aunque luego a veces rebajados esté a 50, es que no tengamos esa cancelación de sonido activa. Vale, que sí, no hace falta porque de forma pasiva la cancelación es bastante buena, pero oye, nunca hubiera estado de más. Así que si te ha gustado el vídeo, espero que así sea. Recuerda que yo soy Carlos, esto es The Droid y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Así que un saludo.